Nosotros aquí en la revista, que fijamos posición muy clara, por lo menos personalmente quien les habla, en la campaña pasada, ya pasando 319 días, 20 días de la toma de posesión de este gobierno, podemos decir que agradecemos a nuestra audiencia que no por el hecho de que hayamos fijado una posición muy clara en las elecciones, nos hayan abandonado, y quiero decir que los que llevan anotaciones tienen algunos números con respecto a audiencia de la revista. Desgraciadamente no somos nosotros los más escuchados, pero hay 3 invitados, todos no de la oposición, sino que no trabajaron justamente por la continuación de los gobiernos del PLD. Se trata de que las lecturas que le dan a las audiencias en la revista, que no aparecen en ninguna parte, son que Ramón Alburquerque, Guido Gómez Mazara y Fernando Peña son las personas que cuando vienen a la revista obtienen mayor cantidad de televidentes que la ven por diferentes lugares. Solamente medimos YouTube, pero hemos constatado que eso mismo ocurre con la televisión por cable, con la televisión abierta y con la radio. Le damos la bienvenida a Fernando Peña. Fernando Peña nos trata algo que nosotros hemos tratado de conocer, y es cuál debe ser, cuál es y cuál fue el comportamiento de personas que se aliaron para evitar que el PLD ganara las elecciones. Pero las razones por las que la hicieron no fueron exactamente las mismas. Un sentir popular, que quien más lo interpretó fue el grupo que representa a Fernando Peña. Sencillamente no tenían compromiso, no tenían un pacto. No era, por ejemplo, el caso de otro sector que es el sector de los generadores, que había un compromiso de retirar un candidato y a la vez entregarle 3 posiciones importantes, como el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Turismo y Edesur, en lo que se resuelve el problema de la entrega del sector eléctrico, privatizarlo en manos de ese mismo sector. Ese fue un grupo bien negociado. El otro grupo bien negociado fue el grupo del apoyo que le dio el presidente Fernández a esa candidatura, dividiendo el PLD. ¿Qué le dieron? Todavía le están dando. Ayer mismo lo declararon partido mayoritario, que no vamos a analizar si es así o no es así. Es un partido mayoritario por fallo del Tribunal Superior Electoral. Hay también el grupo de participación ciudadana, que tampoco tenemos que analizar, que tiene la Cancillería de la República, tiene el tema de Lozano con el tema haitiano y tiene el tema de la Embajada de España, así como también compras y contrataciones. 4 coordinadores de participación en el pasado. No es un invento, fueron los 4 incumbentes coordinadores de esa organización. Ahí está la historia de la organización y ellos cumplieron. ¿En qué? ¿Tenían los votos? No, pero ellos lograron la coordinación
de un grupo, un bloque opositor que logró hasta la división del PLD. Entonces, el grupo que representa a Fernando Peña no era un grupo que pactó con el PRM. Me creo yo que se debió a que durante los 4 años y los 8 años del presidente Medina, ese grupo estuvo criticando en forma favorable y planteando soluciones a problemas en que no se le hizo caso en el momento que ellos lo recomendaron. Y por tanto, entendieron que ese partido no debía seguir en el poder, pero no hicieron compromiso. La prueba es que no hay ningún miembro del Observatorio de Políticas Públicas, ni del entorno de Fernando Peña, que esté ocupando posiciones en el gobierno. Entonces, Fernando es la persona que nos ayuda a interpretar algo que nosotros no estamos en calidad de hacerlo porque fuimos definitivamente apoyadores de que el PLD siguiera con Gonzalo Castillo. Por tanto, lo que saben son ellos. Ahora, yo le pregunto, ¿y cómo les está yendo? Esa es mi pregunta. ¿Cómo les va? Unos dicen, estamos bien, pero vamos mal. Otros dicen, estamos mal, pero vamos bien. Yo creo que hay que deshacerse de todas esas pendejadas y pensar en algo que nadie está pensando, el país. La agenda de cada uno de los miembros del bloque opositor tiene una agenda diferente, que no es justamente lo mejor para el país. Y una gente encaminada al 24. Y yo creo que Fernando, que no está en ese grupo, nos puede ayudar un poco a entender, por ejemplo, algo que él vino y dijo temprano. Otra cosa que vino y dijo Nina en la transición y que están ocurriendo. Se trata de trancar a todos los ladrones. Sí, sí, sí. Nosotros no podemos venir aquí a defender lo indefendible. De que tienen que rendir cuentas, sí. Pero solo eso. Solo trancar a la gente de Danilo. Entonces, yo le doy la bienvenida a Fernando y le pregunto, Fernando, Macarrulla está en tela de juicio. Actualmente eso ocurre. Nina, un dirigente PRMista, había dicho en esa silla que está usted, que no le gustaba, que veía un gabinete un tanto de, no dijo de blanquitos, pero dijo como de un grupito de personas poderosas. El tema, todo el mundo está girando como si tuviéramos una plaza de toros. ¿Quién es que va a clavarle la espada a Danilo en el corazón? Bueno, se la van a clavar y el toro se va a morir, pero la corrida de toros van a seguir. Yo insisto en lo genial que resultan esas preguntas, sobre todo cuando son tantas juntas. Pero yo te tengo que dejar tranquilo para que tú hables. Pero no para que conversemos, porque si alguien tiene agudo juicio, al margen de que coincidamos o no, en materia del análisis político en el país, usted es uno. Y fíjese cómo usted va llevando la cosa y al final de la jornada termina en Danilo. Termina en el expresidente de la República, que todo parece indicar, no es que haya una predisposición a, sino que evidentemente es como dice la gente del pueblo, como si todos los caminos condujeran a Roma. O sea, al final de la jornada, cuando uno entra al océano, al mar, yo diría que al océano, porque estamos hablando de tantas piezas
propias del mar, que como que no es un pequeño mar, sino un océano, que permite hablar de coral, de medusa, y terminaremos hablando a lo mejor ya de otro ser vivo que tiene que ver con las aguas, ¿no? La hidra. Y a lo mejor llegamos a la hidra y a la de 7 cabezas. Y entonces a lo mejor esa es una operación también. Ya uno no sabe cuál es el próximo nombre de animal de las aguas o de ser vivo de las aguas que va a ser utilizado para identificar. El tiburón. Operación. Pero el tiburón no tiene la capacidad de ser gregario o abarcador, abrazante, para decirlo de manera forzada. Y si es podrido, mejor. Bueno, pero eso es ya comestible. Y el que se lo comió, lo confesó, ¿no? Yo pienso, doctor, que si uno examina lo que está pasando, por dónde vamos, o por dónde es llevado el país, ese mismo país que le tuvieron casi, como dice la gente del pueblo, al poner ruedita y llevárselo, como si fuera propiedad de un solo grupo, o de algunos grupos. ¿Por dónde va ese país ahora? Después de los últimos acontecimientos, todo indica que vamos caminando a un punto que me tocó advertir en una conversación con usted cuando dijimos dos grandes cosas. Número uno, que el PLD quedaba y el presidente Danilo Medina quedaba sin gobierno, sin partido y sin impunidad garantizada. ¿Usted se acuerda? No había ni siquiera transición realizada. Fue justamente al terminar, días después de producirse la derrota del PLD. Aquí en este mismo programa, aquí con usted, dijimos que Danilo se encontraba en una situación como esa. Y el proceso ha permitido ver que efectivamente se quedó prácticamente sin partido, sin gobierno y con toda seguridad sin impunidad garantizada. Circula de nuevo, hoy está muy de moda ya repetir aquella consolidación que se hizo de varios videos en los cuales, o el extracto que se hizo de aquel momento en el que al nombrar las altas cortes, Miriam Germán fue víctima de aquel atropello que encabezó el propio presidente, expresidente de la República, y está en los medios de comunicación, en las redes de nuevo, en estos días, porque precisamente si alguien juega un papel importante tras ser nombrada en uno de sus primeros nombramientos por el presidente Abinader, Procuradora General de la República, es precisamente aquellas afirmaciones que hizo la propia Miriam Germán en el momento en que estaba frente a quienes la evaluaban para ser juez de las altas cortes. Y lo recuerdo y lo traigo a colación ahora porque efectivamente hoy se habla de justicia independiente y se habla de justicia que actúa por cuenta propia. Y yo digo que eso era y es en gran medida cierto, y hoy creo que hay un testimonio de ello, porque no se toca solo a la claque peledeísta articulada al proceso de corrupción, sino que efectivamente el tema de la justicia se pone en una pendiente que es muy difícil de detener. Y peor aún, es mucho más difícil de manipularse, que es el curso que tienen los acontecimientos judiciales tras el último y más importante de todos los hechos que han acontecido en la pelea contra la corrupción y contra la impunidad. Fíjese cómo el último expediente que se bate en el país es el que tiene como epicentro a una figura clave, central en el gobierno actual. Porque a quien tiene como centro el tema
de la operación Medusa es justamente al principal funcionario de este gobierno, que hemos abordado y tomado su nombre en referencia en múltiples análisis en este programa y con usted, a propósito de eso que usted en la introducción de la pregunta situaba como la repartición del gobierno respecto de las fuerzas y los sectores que compusieron el frente político que terminó con la hegemonía PLDista y particularmente con la hegemonía danilista, que es el nombre de Lisandro Macarrulla. ¿Es Lisandro Macarrulla una pieza del PLDismo clásico? No. ¿Es Lisandro Macarrulla una pieza de los sectores políticos conservadores activos del país? No. Es Lisandro Macarrulla el alfil, la pieza de avanzada del principal grupo económico actuando políticamente, porque no podía jugarlo a través de otros personajes que actúan en la vida política y que se corresponden con los intereses de ese sector. Es Lisandro Macarrulla una pieza que suprime la utilización de los llamados, como decía Antonio Gramsci, intelectuales orgánicos que juegan papeles en los gobiernos al servicio de los grupos económicos. No, es la pieza adelantada del principal grupo económico en que se apoyó también el PLD y el gobierno de Danilo Medina durante toda su gestión, pero que necesitaba intervenir en forma directa y adelantó esa pieza que juega la primera función de ministerio en el país, porque es el secretario de la presidencia, es el ministro de la presidencia, secretario como se decía antes, pero que fue adelantado desde la transición, desde la campaña primero y desde la transición después. ¿Quién terminó haciéndose un eje central en la conducción de la campaña de Luis Abinader Corona? Lisandro Macarrulla. ¿Quién jugó el papel de centro, incluso desde una de las instalaciones bajo el control del grupo Vicini en la zona colonial, donde se montó de hecho el gobierno en la transición? Lisandro Macarrulla. No olvidemos que incluso en la campaña interna y en los roles internos de dirección de campaña, Macarrulla sustituyó en los hechos el rol hegemónico que había desempeñado Roberto Fulcar en la campaña de Abinader, en el grupo de dirección y de gestión de campaña de Abinader. Es Macarrulla el que lo sustituye. Entonces ya venía desarrollando ese papel desde el periodo de la campaña, en el periodo de la transición y finalmente al instalarse el gobierno juega la función principal. Él la juega y la otra, más en correspondencia con el Partido Revolucionario Moderno, la desempeña el presidente del Partido Revolucionario Moderno, que es inevitable esconder, es imposible de esconder ya precisamente las fisuras, las diferenciaciones e incluso las confrontaciones justamente entre la expresión del PRDismo en una posición de principalía en el gobierno y la expresión del grupo económico principal del país, que es el grupo Vicini, que se hizo dotar de la posición principal del gobierno en la figura de Lisandro Macarrulla. Le estoy dando no esa vuelta, sino haciendo la referencia para situar el caso de hoy, la lucha contra la corrupción. Entonces no toca una acción, no toca acciones ni se da a partir de acciones que están dirigidas contra el danilismo, sino que están dirigidas contra el tema de la corrupción y sobre todo contra el tema de la impunidad, y ahora no toca a figuras de la tradición política, sino a figuras de la tradición económica, de los mismos grupos económicos y monopólicos que junto con esa clase política corrompida que hegemonizó el país durante 20 años y más, y que coinciden, que se combinan y que ahora precisamente terminan juntos en los procesos de carácter judicial, que toca ahora no solo a los líderes políticos y a las figuras políticas, sino que toca
a los grupos económicos y toca a dos tipos de grupos económicos. A los grupos económicos tradicionales, caso Lisandro Macarrulla, el grupo Piccini, y a los grupos nuevos, cuando usted articula a los ex generales que ya están en procesos judiciales y están presos, y a los ex dirigentes de gobierno, como el caso de Jan Alain y lo que eso entraña. Entonces, efectivamente, el tema del trato de la impunidad tomó la pendiente de que son responsables y tienen que responder todos, que era lo que la gente exigía en la calle. Mira, no hay nadie, creo, que vea la revista y que te escuche, que quede más cautivado que yo. Sin embargo, en todos los años que tenemos de amistad, y con profundas diferencias, porque Fernando Peña y yo somos dos seres humanos que hemos vivido en una época, posiblemente específicamente de los 80 al 2020, son 60, 20 y 20, 40 años que nos conocemos, y muy pocas veces hemos coincidido en lo esencial. Sin embargo, hemos convivido. En esta pequeña participación dijo algunas palabras que me hacen interrumpirlo para hacer algunos señalamientos. Lo primero es, con respecto al PLD, yo quiero dejar claro que aunque las acusaciones sean probadas o no, solamente, Fernando, que le prueben un chin, ese chin es demasiado. Es decir, que, no sé si tú me entiendes. Que lo mucho hasta Dios lo no, ve. yo quiero que tú me entiendas. Vamos a suponer que la mayoría de las acusaciones sean falsas o que no se puedan probar, y que solamente un chin se puedan probar. Ese chin es demasiado. Es decir, quiero contigo y con todo el mundo está claro en eso. Yo no estoy quitando ni gravedad ni minimizando delitos. Hasta un chin es mucho de lo que esa gente han hecho. Paso número 2. Esto no ha terminado. Yo espero, no por informaciones, sino por comportamiento que conozco, porque los años me han dado una cualidad y se lo agradezco a Dios, que es conocer la conducta de los seres humanos. El próximo paso es terminar la obra. La obra es lo que se hizo con Salvador Jorge Blanco, pero ahora es con motivos más poderosos. Presidente, secretario de la Fuerza Armada, asesor presupuestario, ahora es todo el mundazo, y falta José Ramón Peralta, Paulino Sem y Danilo Medina. Tan pronto se complete eso, yo entiendo que tú que mencionaste la palabra alfil, que es un lenguaje de ajedrez, entiendo que los que diseñaron ese ajedrez, los que están jugando en la mesa de ese ajedrez, hoy con esa palabrita y el apoyo necesario que se le tiene que dar a un ministerio público para que actúe como ahora actúa. Mira, se dice que el presidente no vio bien que a su ministro de la presidencia lo involucraran, pero el ministerio público no pudo evitarlo. Pero, no pudo evitarlo, pero no es porque no quiso, porque las funciones del Ministerio Público son independientes, pero también independientes del Poder Ejecutivo. Así es. ¿Por qué se buscó a Miriam? Por el maltrato, que era la más indicada para romperle la psiquitrilla a esa gente que se sentaron, los dos que la atropellaron. Búsquenme los dos que tengan más razones. Naturalmente, Danilo y el procurador, que se cebaron con ella. ¿A quiénes vamos a buscar para meter preso a esos dos? Yo le puedo interrumpir, tú vas para allá, al que le tenga más tirria, y ahí se completa. Entonces ahora tenemos que apoyar a Miriam. Pero hay otra cosa que dejaste ver que yo no había conseguido en este año. En criminología
se dice, ¿a quién beneficia este crimen? Óyeme, no es al PRM, no es a Luis, beneficia a un sujeto que todo el mundo me ha negado que yo exagero, me dicen que yo exagero. Ya estoy claro en cuanto a la oposición para quién está trabajando. Estoy totalmente claro porque las cosas en política no se hacen a la suerte. ¿Quién que beneficia? A Leonel Fernández. Así es que termino diciéndote, tienen candidato, no es Luis está contra la pared y ahora va a tener que rehacer el gobierno porque te voy a terminar diciendo, a Peralta no es compras y contrataciones, es el competidor que tenía en suplir las comidas que no producíamos, es que está financiando ese proyecto. Los generadores retiraron a David Collado y se fueron al gobierno a cambio de eso que ustedes fueron a los tribunales ahora a impedir la privatización de la CDE, es cumpliendo los compromisos. Entonces, no tenemos nada, está todo clarito. ¿Qué pasa? Bueno, que faltan 3 años y en 3 años vamos a ver cuando terminen estos 3 de guardar prisión y ser condenados, ¿qué va a pasar con el 24? Qué bueno que usted lo plantea así, porque permite que quienes nos escuchan y nos ven hagan conciencia. Y quiero decir una cosa en beneficio tuyo y mío. Mucha gente piensa que Fernando Peña es proclive a este programa. No, es que tenemos audiencia cuando está Fernando. Y segundo, yo no recuerdo a Fernando en 1+1. Yo no recuerdo a Fernando en Telesistema con Uchi. Nunca lo he visto. ¿Y por qué si él piensa como ellos, nunca lo invitan? Porque es coyuntural la coincidencia. Ellos nunca tuvieron coincidencia con él. Entonces yo quiero decir, a mí no me van a venir a decir que Fernando es proclive a lo que yo propongo aquí. Tenemos diferencias muy profundas, pero ellos no son democráticos. Pero pero está dicho, ¿eh? Sí, no, claro que lo dijo y qué bueno. Yo no te he visto en 1+1. Qué bueno que lo dice, pero yo pienso que usted ve poca televisión. Pienso, para empezar, se lo digo de verdad, ¿eh? Creo que usted ve poca televisión. Tiene tanta presencia en los medios que tiene ocupada mañana, tarde y noche y ve poco. Pero yo le aseguro, además coincide en su programa con otro y yo no vengo todos los días aquí, ni en todos los horarios. Pero sí yo he estado, no una vez, sino muchas veces, en los 2 sitios, incluso más en 1+1. Y no solo ahí, y en el día y en todos he estado, y voy y participo. ¿Tengo la frecuencia que tengo aquí? No, jamás. Pero claro que no. No solo son espacios diferentes, probablemente no tienen toda la apertura, ni toda la obligación que tiene usted. Qué bueno. Sin embargo, qué bueno que me equivoqué. Sí, sin embargo, doctor, a mí me parece que hay una cosa que usted la está olvidando. Es que el que ve estos programas de Revista 110, de Hora Z, el que ve a Julito Jacín y ve los momentos en que yo he participado y otras personas con las que yo coincido y trabajo, que hemos estado aquí de manera permanente, incluso durante años, casi no hay una semana que no estemos por aquí. Yo en las últimas 2 semanas he estado varias veces y no solo yo, sino otros que piensan y otras que piensan como yo analizando cosas. Doctor, en estos programas yo he dicho que el tema de la impunidad y de la corrupción, como viene desde la calle y como está impuesto desde la calle, no es sociedad civil de esa que usted habla, oportuna y eventual y parcialmente, no, es desde la calle. Sí, desde la sociedad civil, desde la calle.
desde un pueblo movilizado durante años, se impuso una lógica de tratamiento del tema de la corrupción y un gobierno, dije yo, débil como el que surgió del desplazamiento del PLD, hijo de un frente político al que había que complacer en parte, parcialmente, como usted lo situó al iniciar el programa en el día de hoy, tenía por obligación que manejar ese problema con alguna autonomía, de tal forma que eso iba a tomar una pendiente que él no iba a manejar y que se llevaba, dije yo aquí en este programa, y lo quiero reiterar hoy, óigame doctor, mire, se lleva no solo a los corruptos del PLD, no. Cuando yo le introduje mi respuesta a su pregunta, ¿usted sabe a quién se está llevando? Es a la expresión gobierno más alta del grupo económico más alto de este país, que es el grupo Vicini. Yo estoy siendo directo y claro. Es la expresión, no estoy diciendo que este grupo como tal es. Estoy diciendo su expresión, su alfil, como usted recordó que yo dije. Y eso está llevándose, no es al PLD. Pero eso que tú estás diciendo tiene una importancia tal que ese caso, que no es el primero, porque no es el primero, espérate, lo de la muchachita, lo de Faña y lo de, y lo de la muchachita de la juventud, la secretaria de Kimberly, eso no es grupo económico, esas se fueron, pero ese es el primero que realmente de grupo económico. Sí, seguro. No, por eso es que tú le estás dando la importancia que tiene. Falta más, vinculado a estos procesos. Cuando yo le hablo de ex generales, esos son grupos económicos, lo que pasa es que son grupos económicos, y yo voy a irme a lo que escribía en su periódico Caña Brava, y trabajamos después en el siglo, a grupos económicos, y en ese caso me refiero a grupos económicos que yo llamé un artículo escrito en sus medios, de etiología desconocida. ¿Usted se acuerda? Sí. Esos grupos de etiología desconocida, que son los que acumulan a partir de las llamadas vías extraeconómicas, corrupción, narcotráfico, tráfico de influencia, etcétera, juegos de azar, tarjetas de crédito, negocios internacionales extraños, tráfico de cualquier cosa ilegal. Esos grupos económicos ya están tocados en este proceso, y cuando tocan los militares, tocan entre otras cosas eso, pero no solo, sino a estas fortunas gigantescas que nadie sabe su origen, que efectivamente se articulan incluso con los grupos tradicionales. Cuando usted toca eso, mire, óigame bien, doctor, falta un tema que no hemos hablado aquí, es la Cámara de Cuentas. Cuando usted toca la Cámara de Cuentas alrededor del tema corrupción, usted sabe lo que usted está tocando. Está tocando a esos grupos de etiología desconocida como grupos de poder, y está tocando además a los grupos económicos tradicionales, está tocando a los grandes bufetes de abogados del país, que ahora entran justamente en juego cuando se habla de Cámara de Cuentas. Yo lo dije en la última vez que vine a un programa con usted aquí hace unos días. Entonces, ese fenómeno está tocando ya, no es al PLD, y mucho menos al danilismo nada más, está tocando a esos que se entronizaron en el poder desde antes de la llegada de Danilo. Cuando hablamos de Cámara de Cuentas hablamos de eso. ¿Usted sabe qué va a pasar ahora? Que eso se lleva, y por eso viene lo que yo llamé y titulé aquí en su programa, óigame doctor, la presión por la nueva impunidad. Porque hay que frenar eso que va sobre los grupos de poder económico, que está en la justicia en proceso, que ya tomó el camino de la bajadita. Eso se intentará frenar. Y lo van a intentar frenar precisamente esos grupos de poder económico, que son los mismos, y yo lo puse de ejemplo a usted, la fotografía con la que despidieron a Danilo desde el CONEP y la fotografía con que recibieron a Abinader desde el mismo CONEP. Tú eres optimista, ¿eh? No, yo le ya eso se acabó con Macarrulla. Óigame. Eso se acabó con Macarrulla. Óigame, ¿usted qué piensa eso? Y se acabó, apareció la nueva impunidad. Entonces, para el reto que viene, sí. Sí, vamos a ver, óigame, vamos a ver si es así. Porque la presión para que se llegara hasta ahí no es de los grupos de poder, ni es de la clase política. Es de una presión en una sociedad que no aguantaba más y no aguanta más. Y le voy a poner un ejemplo. Y oiga, que quede bien claro aquí, este minuto en este programa, no es solo eso. Lo único que hace eso que tú dices, ¿sabe qué?
una revolución. No, mire. Tú no has tenido nunca la oportunidad que Dios me dio de yo hablar con esos sectores en privado. Bueno, ¿tú sabes lo que van a decir? Escúcheme. ¿Y qué se creen estos carajos? Óigame, mire, puede ser que lo digan, pero óigame, puede ser que lo digan, pero no se puede escupir para arriba. ¿Usted sabe por qué no se habla? Óigame, mire la cara. Con toda la decisión del imperio y del capitalismo mundial, ¿por qué hace 15 días no se menciona a Brasil en ningún medio de comunicación? Por lo que pasó y lo que acaba de pasar en Brasil. Lula es presidente de Brasil, sí. No le quepa duda de eso. Mire, y está preso hasta Moro. Y Bolsonaro está casi preso. Pero por supuesto. Y Bolsonaro está casi preso. Él decidió lo contrario antes. El curso que tenían los acontecimientos, la prisión de Lula, ese proceso, Lavajato y todo eso, lo decidió, mire, el imperio, el capitalismo mundial, lo decidió, los grandes grupos y las grandes fortunas, los dueños del mundo habían decidido eso en esa economía gigantesca como la brasileña, y hoy el acontecimiento político de calle tomó tal curso que Lula es presidente. Y ahora recuerdo, y lo repetí en este programa, cuando se decía, doctor Jacín, que Lula había afirmado: o soy un mártir si me matan, y si me dejan vivo soy presidente. Lo dijo Lula y se acaba de confirmar, y yo le voy a afirmar aquí ahora. Mire, no hay manera de detener aquí un alto pago por el tema de la impunidad en la nación dominicana. Y eso no se lleva a una expresión como la de Lisandro Macarrulla. No, señor, deje que toquen la Cámara de Cuentas y lo que eso implica. Deje que la caja de Pandora de Jan Alain se abra, porque se va a abrir, no porque él quiera, ni porque él esté chantajeando como lo hizo Rondón. No, deje que todo eso se abra. Y algo más, oiga, escuche esto bien, es que cuando se apriete un poco más y el PUS o la PUS salga, esta sociedad se va a empoderar de nuevo por una razón, porque el camino tiene que ser otro y este país necesita algo de decencia. Esto no puede seguir así. Deje que se sacuda un poquito más y usted verá que el propio presidente Abinader tendrá que entenderlo. Cuando yo decía, esta es una oportunidad de oro para el presidente Abinader, yo no se lo estoy diciendo porque esté apostando, y le voy a concluir con lo de Leonel Fernández, porque esté apostando a lo de Leonel Fernández. No, usted no ha descubierto el agua tibia aquí ahora al decir eso. Yo expresé, doctor Jacín, con usted más de una vez, que ese proceso se lleva y ya empezó. O usted no es usted es un hombre demasiado informado e inteligente. Dígame cuántos nexos en los expedientes actuales, y no son todos, y todavía no están desplegados, ya llegaron al leonelismo. Ya llegaron. Ahora viene y va a pasar el leonelismo. Yo no le estoy hablando ni siquiera la nueva fuerza política constituida de Leonel, que es otra cosa, que habrá que verlo y ver cómo eso se desmadeja o no. Habrá que ver ahora hacia dónde van esos acontecimientos y a quién se lleva de ahí. Por eso es que van a combinarse ahora actores. Oiga lo que le voy a decir. Se van a combinar actores del leonelismo con actores de ese alto empresariado, sobre todo vinculado al sector eléctrico, para articularse y tratar de frenar ese proceso de castigo a la impunidad. Y eso va a suponer la aparición de ese fenómeno que, así como yo hablé de la protoprivatización para hablar lo que estos grupos ya consiguieron, sobre todo ese grupo que tiene que ver con el sector eléctrico, ojo, y con el sector financiero del país, y el sector financiero más moderno, vamos a ver exactamente cómo ahora se van a articular todo, incluyendo con esa fracción política. ¿Para qué? Para tratar de que se frene el proceso de lucha contra la impunidad. Entonces, yo le decía, doctor, aquí vienen a enfrentarse de nuevo los tres sectores que se van a enfrentar, y vuelvo y se lo repito, se lo dije en un programa anterior suyo. Mire, lo que representa a Luis Abinader, que puede impedir eso o tratar de impedirlo sobre la base de facilitar un nuevo proceso de impunidad, pero eso tiene un costo institucional, y yo dije, el costo de eso es la gobernabilidad política de un presidente que tendrá que pensar dentro de un año, o sea, a mitad de su periodo, otra cosa. Va a tener que pensarlo. Y aparte de eso está el leonelismo, que trata de recomponer esa dominación, porque Leonel a lo que aspira es que, hecho picadillo
el danilismo, herede la parte del danilismo que es más PLD, para tratar de ser entonces la otra opción política. Y yo le dije, sin embargo, con el desorden institucional que sobreviene, con los problemas no de gobernanza, sino de gobernabilidad que sobrevienen a la situación actual, viene un nuevo fenómeno que fue ese que se interrumpió durante todo el proceso de Marcha Verde y que va a aparecer, y que yo le dije, es la calle. Y cuando yo le digo la calle, yo no le estoy hablando de una persona, las personas y los liderazgos se resuelven. Y en la vida política dominicana, en estos días he estado estudiando el problema de Trujillo para acá, precisamente la aparición de los grandes saltos en la vida política dominicana han tenido que ver con momentos como este, y por eso este se parece a 1960, se parece a 1970 y se parece precisamente al momento en que se produjo ahora, hace un año, la salida del PLD del gobierno. Entonces, aquí estamos en una situación donde es imposible detener el tema de la impunidad, y el beneficiario de eso no será el leonelismo, no lo puede ser. ¿Usted sabe por qué? Porque el leonelismo fue el punto de partida de este proceso de 20 años de despojo del Estado, de corrupción instalada de manera corporativa en el gobierno dominicano. Eso es lo que está pasando, y por eso yo creo que esta semana será sumamente importante para ver el curso de los acontecimientos, y eso, que todavía no hay pueblo movilizado alrededor de temas sociales concretos, y no hay pueblo movilizado para defender lo que ya es una conquista que empieza a saborearse, que es precisamente el inicio del fin de la impunidad de manera práctica y efectiva. Eso es lo que está planteado ahora. Bien, señores. A veces nosotros creemos lo que nos conviene y otras veces decimos lo que creemos. Cuando se escucha a Fernando Peña, dice no, la ruta trazada no la detiene nadie. Este pueblo decidió salir de la corrupción y de la impunidad con Luis Abinader, quiera él o no quiera. No, de eso nosotros vamos a hablar después de la pausa. Yo no dije con Luis. Después de la pausa.